Empezó como cualquier otra noche entre semana. Acababa de terminar mi turno en la tienda y estaba sentado en la solitaria parada de autobús, esperando. La mayoría de las noches no había nadie más que yo. Era raro encontrar a otra persona tan tarde y, cuando lo hacía, solía ser un viernes por la noche, con los típicos borrachos que volvían a casa después de una noche de copas. Sin embargo, aquella noche era diferente. Al acercarme a la parada de autobús, vi a un hombre sentado allí. Era extraño, pero nada fuera de los límites. Pero cuando me acerqué a la parada de autobús y vi al hombre, había algo en él que irradiaba una sensación de aprensión. No estaba seguro de lo que era, pero lo sentía diferente, como si no perteneciera a ese lugar. Le dediqué un rápido estudio para tratar de averiguar si representaba algún peligro, pero no parecía que lo fuera. Encorvado hacia adelante y sentado con ambas manos fuertemente entrelazadas, mantenía una expresión estresada en el rostro, mientras sus ojos miraban fijamente la calle vacía que tenía delante. Basándome en esta observación inicial, supuse que debía de haber tenido un día duro, probablemente un mal día en el trabajo. Por eso, hice todo lo posible por no molestar al pobre tipo mientras me sentaba en el lado opuesto del banco. Por un momento sentí pena por haberlo juzgado tan mal al principio. Solo era un tipo que había tenido un mal día, por eso emitía malas vibras. Sin embargo, en mi interior, algo me decía que había algo más. Se sentía fuera de lugar, desubicado. Estaba ocupado debatiendo en mi cabeza, intentando convencerme de que estaba exagerando, cuando de repente habló. El gobierno clona la Tierra, dijo en voz baja y cansada. Esto me tomó por sorpresa y me confundió. ¿Clonan la Tierra? ¿Qué quería decir con eso? Por un segundo, tuve la tentación de marcharme en ese momento. Sin embargo, decidí mantener la compostura. Si ese hombre estaba loco, huir de repente podría incitarle a cometer una imprudencia que podría hacerme daño. Por otra parte, quedarme también podía ser una mala idea. Así que me preparé para huir a la primera señal de peligro. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando parecer tranquilo. Lo clonan, se limitó a decir, sin dejar de mirar al frente, con las manos aún entrelazadas. Lo clonan todo: el planeta, las plantas, los edificios, los animales e incluso los humanos. Lo clonan todo. Bueno, quizás no todo. Todavía tienen que asegurarse de no clonar los artefactos y la tecnología responsables del proceso, así como las personas que trabajan en él, para que no nos encontremos en una situación en la que los clones estén haciendo más clones. Ok, dije con cautela, encontrando todo lo que estaba diciendo completamente ridículo. Pero al no ver ningún peligro inmediato por su parte, decidí continuar la conversación. Así que el gobierno está clonando la Tierra casualmente, sin que nadie lo sepa ni vea ninguno de esos clones ahí arriba. Señalé el cielo nocturno. Su respuesta fue rápida, como si esperara que le preguntara eso. Es un secreto muy bien guardado que depende de un departamento clasificado del gobierno. Está enterrado en lo más profundo de la institución, con capas y capas de encubrimiento y seguridad. Solo lo conocen unos pocos funcionarios públicos y los que trabajan en el departamento. En cuanto a los clones, bueno, no son difíciles de ocultar cuando puedes poner a cada clon en su propio pequeño universo, lejos de la mirada lejana de la mayor parte de la humanidad. Me limité a sentir.
Aunque seguía sin creerme su disparatada historia, decidí continuar y divertirme, siempre y cuando siguiera actuando con la misma calma que ahora. Entonces el gobierno clona la Tierra. Vale, pero ¿por qué? Para experimentar con ellos, por supuesto, dijo, mientras se giraba de repente hacia mí, mostrando sus grandes ojos inyectados en sangre. Me sorprendió, pero permanecí sentado, sin querer hacer nada drástico que pudiera enfurecerle. Claro, las simulaciones por ordenador pueden predecir cómo reaccionarían los humanos o el entorno en determinada situación, pero nada supera la realidad. Además, por lo que me han dicho, el uso de algún tipo de antiguo artefacto de las estrellas hace que el proceso de clonación sea mucho más barato de lo que uno pensaría. Así que el gobierno utiliza estos clones para realizar experimentos, desde probar la propagación de nuevos virus hasta ver cómo funcionarían en la guerra. Cambian y manipulan los entornos y las sociedades de estas tierras, como si fueran hormigas en un hormiguero. En ese momento suspiró y se sentó. Miró al cielo nocturno y sacudió la cabeza. Pero no todos los clones son perfectos. Rara vez lo son. A menudo se producen fallos en el proceso y los clones salen mal y muy diferentes del original. Estas diferencias pueden ser menores. La sal es dulce y el azúcar salada, o no hay hojas verdes, sino añiles. Sin embargo, también pueden ser importantes, como que la atmósfera sea tan caliente que puedan cocinar a todo el mundo vivo, o que la sombra de cada ser vivo sea una especie de entidad sensible y esté constantemente intentando matarlo. Esto último me produjo un escalofrío. A pesar de que lo que decía era una completa locura, el tono de su voz y su mirada inexpresiva me susurraban, como si me dijeran que le creyera. Dejándome asimilar todo lo que decía, el hombre permaneció en silencio mientras seguía mirando al cielo. Durante un momento permanecimos así. Sentado y con la mirada fija en el hombre, me debatí si debía marcharme ya. Habría sido un momento perfecto para hacerlo, mientras su atención estaba lejos de mí. Sin embargo, en lugar de irme, me quedé allí, sentado y esperando. Eché un vistazo rápido a la carretera para comprobar si había alguna señal del autobús. No había ninguna. Miré el reloj y me di cuenta de que me quedaría con él unos minutos más. Suspiré, sacudí la cabeza y estudié a aquel hombre extraño. Mi cautela hacia él seguía ahí. Estaba claro que era un loco y no se sabía lo que podía hacer a continuación. Pero, de momento, parecía bastante dócil y sus divagaciones me parecieron entretenidas. Pensé que podría sentarme y escucharlo hasta que llegara el autobús. Una buena forma de pasar el tiempo. Además, si intentaba atacarme, seguía creyendo que sería capaz de saltar rápidamente y huir de él. Así que me quedé. Allí sentados, permanecimos unos segundos más en el silencio antes de que la pregunta que daba vueltas en mi cabeza por fin saliera a la luz. Si este asunto de la clonación de la Tierra es tan secreto, ¿cómo es que tú lo sabes todo? Parece que sabes mucho del tema. Porque trabajo para el gobierno. ¿Trabajas para el gobierno?, repetí, mientras él dejaba de mirar al cielo y se giraba hacia mí. Sí. No puedo decir que lo solicité. No creo que nadie solicite ese departamento. En lugar de eso, te encuentran si creen que cumples con los requisitos. De algún modo pensaron que yo estaba cualificado para ciertas tareas que necesitaban. Así que me reclutaron. Entonces, ¿clonas la Tierra?, pregunté,
intentando no poner los ojos en blanco ante lo ridículo que sonaba aquello. No, dijo moviendo la cabeza. No soy lo bastante listo para eso. Soy oficial de reconocimiento. A mí y a otros 100 nos han entrenado para visitar a los clones, inspeccionarlos y, tras un mes de evaluaciones iniciales, presentamos un veredicto sobre si son aptos para la experimentación o no. Básicamente, estamos ahí para asegurarnos de que no hay anomalías en el clon que nos han asignado para investigar. Así que comprueban los clones de la Tierra y se aseguran de que son similares al original. No solo similares, me corrigió. Deben ser perfectamente exactos. Claro, los cambios menores pueden no parecer gran cosa, pero si quieres hacer experimentos para ver cómo reacciona la Tierra y todo lo que hay en ella, entonces el clon debe ser una coincidencia perfecta. Por ejemplo, un mundo en el que no existan los cerdos puede parecer insignificante al principio, pero cuando los chicos de ciencias quieran probar los efectos de virus basados en cerdos, entonces eso va a ser un problema. Un pequeño cambio puede afectarlo todo. Básicamente, el efecto mariposa. A pesar de que había perdido el sentido de la realidad, este mundo ficticio que había creado al menos seguía algún tipo de lógica. Borraron tantos clones por detalles aparentemente tan pequeños e insignificantes, dijo apartando la mirada como avergonzado. Espera, ¿borraron? ¿Cómo se borra un mundo sin más? Sí, borraron. No sirve de nada un mundo con el que no se puede experimentar, así que se borran. Pero no es una tarea sencilla. Después de marcar un clon para su borrado, el departamento enviaba un equipo que iniciaba el proceso. El equipo de limpieza, como me gusta llamarlos. Primero, borrarían a toda criatura viviente del planeta, a cada una de ellas. Es un proceso rápido, solo lleva unos minutos. Luego, una vez que toda la vida se ha ido, comienzan a cosechar el planeta por cualquier recurso útil. Después de todo, todavía tienen que recuperar su inversión. La última parte suele llevar un año más o menos, pero al final nos quedamos con un planeta devastado, hueco, a la deriva en un vacío que nunca volvería a ser visitado por ningún ser vivo. Asentí lentamente con la cabeza, sintiendo pavor ante la idea, antes de calmarme al recordar que nada de esto era cierto. ¿Y qué pasa con los clones que pasan? Bueno, yo los marco como aptos, y luego el departamento envía los equipos de investigación. Paso mis datos a estos equipos de investigación, que luego realizan un estudio de un año del clon, para asegurarse de que todo allí es realmente una copia completa de la Tierra, sin irregularidades. Espera, si hay equipos de investigación, ¿por qué no enviarlos simplemente a realizar la evaluación inicial? ¿Ahorrarían tiempo?, pregunté, encontrándome profundamente involucrado por algo tan estúpido. Encontrándome profundamente involucrado por algo tan ridículo. Porque 7 de cada 10 clones son imperfectos. Sería un despilfarro de recursos enviar equipos de investigación a todos y cada uno de los clones, solo para que encuentren inmediatamente un problema evidente en ellos. Sería mejor que los equipos de investigación indiquen a los que parecen cualificados. Así que soy un explorador. Existo para elegir a los clones buenos y ordenar el cese de los malos. Entonces, eres como un dios. Tienes la capacidad de elegir qué mundos viven y qué mundos mueren, afirmé, incapaz de contener una risita al pensar que acababa de comparar a este hombre delirante con un dios. No soy un dios. Un dios no sentiría tanta culpa por los mundos que ha destruido. Luego se apartó de mí y volvió a encorvarse hacia adelante. Abrió los brazos y se miró las palmas de las manos,
con los ojos fijos en ellas. A veces desearía no haber denunciado las pequeñas incoherencias. A veces pensaba en dejarlo pasar para que miles de millones de personas pudieran vivir. Pero sabía que no podía, que no haría más que meterme en problemas, ya que los equipos de investigación acabarían por enterarse. En ese momento no supe qué decir. Estaba destrozado, era obvio, pero ¿cómo podría consolar a un hombre que estaba destrozado por la pérdida de algo que ni siquiera había existido? Está bien, tranquilo, tú solo hacías tu trabajo, dije en un intento de calmarlo. Sin embargo, se limitó a negar con la cabeza, mientras hablaba con frustración en la voz. ¿No me crees? No, te creo, dije rápidamente, mientras sentía que mi corazón latía más rápido por el pánico. Se estaba agitando y empecé a prepararme. Pensé que ahora era el momento perfecto para irme. Decidiendo no perder ni un segundo más, empecé a levantarme. Pero antes de que pudiera, de repente sentí que su brazo me bloqueaba. Estaba a punto de apartarle la mano cuando él usó su fuerza para empujarme de nuevo contra el banco. Sorprendido y asustado, giré la cabeza hacia él, preguntándome qué iba a hacer conmigo. Con sus ojos inyectados en sangre, vi una expresión de determinación en su rostro. No me crees, pero haré que lo hagas, dijo mientras yo trataba de soltarme. Al darme cuenta de que no podría escapar a menos de que lo noqueara, me preparé para darle un puño en la cara. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, de repente me agarró del brazo y tiró de mí hacia él. Era mucho más fuerte de lo que esperaba, así que fui incapaz de detenerlo cuando me colocó una especie de brazalete. Esto puede doler un poco, dijo antes de soltarme el brazo, liberándome. Viendo esto como una oportunidad, me levanté rápidamente y empecé a correr. Sabía que tenía que alejarme lo más posible de él, así que no perdí tiempo en girarme para ver qué hacía. Pero solo pude alejarme unos pasos cuando un repentino dolor brotó de mi muñeca, justo donde él había colocado el brazalete. Intenté ignorarlo e hice todo lo posible por seguir corriendo, pero entonces el dolor se extendió y me envolvió todo el cuerpo. Esto me obligó a caer de rodillas, y antes de que pudiera comprender lo que ocurría, perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos me di cuenta de que estaba en la acera. Rápidamente me incorporé y miré a mi alrededor, confuso y asustado. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero estaba claro que aún era de noche. Miré a mi alrededor y sentí que el corazón se me desplomaba al ver que el hombre seguía allí. Sentado en el banco, me miraba inexpresivo. Volví a sentir que el corazón se me aceleraba e intenté levantarme, pero me dolía mucho el cuerpo y la cabeza me daba vueltas, por lo que me resultaba casi imposible ponerme en pie. ¿Qué me has hecho? Te traje a uno de los mundos que exploré, uno de los que fracasaron. Debido a las criaturas que plagaban el mundo en la noche, dijo con calma. Negué con la cabeza. Escucha, perro, no sé qué te pasa, pero no voy a seguirte el juego a tu fantasía. Estás delirando. Necesitas ayuda. Déjame en paz. No respondió nada. Se limitó a mirarme fijamente. Dejando escapar un gruñido de frustración, lentamente intenté reunir fuerzas para levantarme. Finalmente, por pura voluntad, conseguí ponerme en pie, aunque un poco tambaleante.
Al dar un paso adelante, seguía sintiendo un dolor intenso por todo el cuerpo. Pero ignoré el dolor y comencé a alejarme, maldiciéndome por no poder ir más rápido. Sin embargo, mientras intentaba alejarme del hombre extraño, noté algo delante de mí. Al principio me sentí aliviado. Pensé que era otra persona, alguien que podría ayudarme contra el hombre trastornado que tenía detrás. Pero a medida que me acercaba a la figura, noté algo extraño. La persona que tenía delante tenía unas piernas anormalmente largas. Estudiando a la persona, parecía que sus piernas medían 3 metros. De hecho, parecía que eran sobre todo piernas, con solo un torso corto. Al principio pensé que era el dolor lo que me hacía ver cosas, pero a medida que se acercaba hacia mí, supe que mis ojos no mentían. Justo delante de mí no había una persona. No era humano. Era una criatura extraña, con piernas largas, brazos largos y una boca ancha con dientes afilados como agujas. Una criatura de pesadilla, y venía hacia mí. Dando grandes pasos y acortando rápidamente la distancia hacia mí, se acercó con lo que parecía una intención hostil, mientras levantaba sus brazos en forma de asta y los agitaba hacia adelante, hacia mí. Aterrorizado, empecé a retroceder, dándome cuenta de que el hombre delirante que tenía detrás era una opción más segura que la terrible criatura que tenía delante. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, no pude moverme lo bastante rápido. En lo que me pareció un abrir y cerrar de ojos, la criatura estaba a unos metros de mí. Por un momento pensé que eso era todo. Parecía que era mi fin. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo inevitable. Luego sentí el dolor, pero no era el dolor que esperaba. No, provenía de mi muñeca, igual que el que sentí antes. Antes de que pudiera abrir los ojos para comprobar lo que pasaba, todo mi cuerpo se vio envuelto en una sensación de dolor familiar antes de volver a desmayarme. Cuando abrí los ojos, estaba tirado de nuevo en la acera, con el cuerpo extremadamente dolorido. Al incorporarme, gemí de dolor, mientras hacía lo posible por mirar a mi alrededor. Al recordar lo sucedido antes, sentí que mi corazón se aceleraba, tratando de encontrar la extraña criatura que estaba a punto de atacarme antes. Pero antes de que pudiera seguir mirando, una voz familiar llegó detrás de mí. «No te preocupes, hemos vuelto», dijo la voz, mientras oía pasos pesados. Intenté girar la cabeza para mirar detrás de mí, pero el dolor era demasiado y desistí rápidamente. Muy pronto, el hombre delirante se acercó y se puso delante de mí. Durante un momento nos miramos fijamente, sin pronunciar palabra. No me fiaba de él. De hecho, me daba miedo, pero no podía hacer nada. Me dolía demasiado el cuerpo como para hacer algo. «El dolor desaparecerá después de unos minutos. Siempre duele mucho después de saltar universos, más aún después de 2 saltos seguidos», dijo antes de ofrecerme su mano. «Sí, ¿y cómo es que no estás en el suelo?», pregunté, mirando fijamente su mano antes de aceptarla a regañadientes. No es como si pudiera hacer otra cosa con el estado en que estaba mi cuerpo. «Estoy acostumbrado», dijo, mientras tiraba de mí y me sostenía una vez que estaba sobre mis piernas. «Años haciendo esto me han acostumbrado a los saltos». «Ja, qué suerte tienes», murmuré, mientras me guiaba de vuelta al banco. Después de eso volvimos a estar en silencio.
y una vez que estuvimos frente al asiento, me bajó lentamente sobre él, antes de tomarme suavemente del brazo y quitarme el brazalete que me había colocado en la muñeca. Mientras lo hacía, no pude evitar preguntarme algo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me hablaste de esto? Dije, mientras me preguntaba por qué de todas las personas que existen, yo había sido el elegido. ¿Era una mera coincidencia que me hubiera encontrado con él? Me dirigió una mirada sombría como respuesta. Ahí fuera, en otro universo, hice una promesa. En uno de los clones de la Tierra que estaba explorando, te convertiste en mi amigo. Cuando ese mundo resultó ser un fracaso, rompí el protocolo y te conté la verdad. Al principio te enojaste, lo cual era de esperarse, pero luego me dijiste algo inesperado. Me pediste que hiciera algo por ti, por todos aquellos que existen. Me pediste que nunca dejara que ninguna versión de ti no supiera la verdad. Así que me aseguré de hacer todo lo posible para honrar eso. Siempre que me asignan a explorar un nuevo clon, vengo a buscarte y me aseguro de decirte la verdad. Antes de que pudiera decir algo, se apartó de mí, apretando una pulsera que llevaba en la muñeca. Lo siento, pero tu tierra ha fallado. El equipo de limpieza llegará dentro de unas semanas. Aprovecha el tiempo que te queda. Y desapareció, dejándome solo en la parada del autobús. Y recuerden que